Así son las opiniones que nos importan. En el día o en la noche. En el día o en la noche. Por la mañana o la tarde. Por la mañana o la tarde. Durante el fin de semana también estamos con vos. 102.9 Radio Gospel FM. Tenemos presencia. Así son las ideas y las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Le damos la bienvenida a esta nueva temporada de nuestro espacio de reflexión, de pensamiento, de debate, de inspiración, al doctor en filosofía Pablo Olmedo. Pablo, un gusto, buen día, ¿cómo va? Hola Guillermo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, el tema de hoy, los nombres y sujetos, te escuchamos. Exactamente. Bueno, en la década del 60, Foucault publicó un libro que se llamó Las palabras y las cosas. Ese título pone sobre la mesa la pregunta por la relación entre el modo en que denominamos algo y el modo en que lo comprendemos. Le hace este término en un sentido muy amplio, el modo en que lo vemos, lo experimentamos, lo sentimos. Hace unos días, una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad proponía una clasificación de las personas con discapacidad en función de categorías como idiota, imbécil, débil mental profundo, moderado o leve. Dato de color al respecto es el hecho de que uno de los factores centrales para diferenciar entre cada una de las categorías era el manejo del dinero, puesto de relieve por los redactores del documento como una de las más relevantes actividades sociales. ¿Pablo? Sí, hay una interferencia, me parece. Quedamos en actividades sociales. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, yo te escucho bien y escucho otra voz. Bueno. Pero actividades sociales, yo sigo. Siga adelante. Okay, dale. La pregunta es, ¿por qué se decidió clasificar con estas categorías a las personas con discapacidad? Pregunta que desde el gobierno nacional intentaron eludir con la clásica respuesta de que fue un error. Hacia finales del siglo XVIII se suscitó entre la intelectualidad europea una discusión en torno a la educación del hombre natural, es decir, cómo educar a cualquier ser humano que naciera en estado natural. Un caso muy singular fue uno de los detonantes de esto. En los bosques de la región francesa de Aveyron encontraron un niño que se había criado solo en la naturaleza. Aparentemente fue abandonado a muy temprana edad, la suficiente como para valerse por sí mismo, y sobrevivió en el bosque. El niño en cuestión fue capturado y llevado a París. Allí la intelectualidad lo tomó como objeto de estudio y también como fenómeno novedoso. La pregunta que nucleaba la discusión rondaba en torno a la educabilidad de ese niño. La respuesta a esa pregunta era clave. ¿Cómo el ser humano ingresa a la cultura? ¿Ingresan todos del mismo modo? ¿Implica que se ingresa una violencia respecto a cierta naturaleza humana? ¿Pueden todos ingresar en el mundo de la cultura o hay gente que no puede? En la respuesta a esos interrogantes se dirimieron vías de constitución cultural que determinaron formas de exclusión respecto de parámetros definidos como normales. El caso particular de este niño se resolvió de la siguiente manera. Lo llevaron a París, Philippe Pinel lo reclutó en el hospicio que había fundado hacía poco tiempo, el primero que fue fundado para personas no oyentes. En el marco de las teorías sensualistas de la época, se determinó que el niño no podía oír y por lo tanto no era educable,
lo que implicaba que no podría superar el estadio de animalidad en el que fue encontrado. Un discípulo de Pinel, Víctor Itard, solicitó educar al niño, lo tuvo bajo su tutela varios años, logrando que aprenda un lenguaje rudimentario y ciertas actitudes morales. El cineasta francés Truffaut narra este periplo en su película El salvaje Byron. Y finalmente Itard se dio por vencido y ese niño acabó sus días en alguna institución pública de encierro en Francia. El caso fue clave para el desarrollo de una serie de discursos sobre la educación en general y en particular sobre la educación de las personas con discapacidad. Esos discursos determinaron formas de inclusión y exclusión que signaron el destino de miles y miles de individuos. Foucault, volviendo a Foucault, se dedicó a estudiar la historia de esos discursos, mostrando que los saberes no solamente describen un objeto dado, sino que prescriben formas de ser normal. Es decir, el saber describe y a la vez construye su objeto. Este no preexiste al saber, o mejor dicho, hay fenómenos que en la medida en que son abordados por campos de saber específicos se constituyen históricamente y se tornan comprensibles de determinadas maneras. Por eso Foucault analiza la emergencia de diferentes órdenes de discurso que se articulan con prácticas y dan nacimiento a lo que él llama la sociedad disciplinar. Los discursos sobre la discapacidad no son ajenos a esos procesos. Emergen para explicar y al mismo tiempo constituir sus objetos, que no son otros que las personas con discapacidad. Esos discursos tuvieron a lo largo del siglo XIX y bueno del XX un sesgo médico, que reducía la totalidad de la persona a uno solo de sus rasgos, la discapacidad. Eso implicaba, como le pasó al pequeño salvaje Byron, que la vida de esa persona estaba asignada por esa condición y que era determinante en su constitución subjetiva y lo excluía del ejercicio de derechos humanos básicos como el de la educación, por ejemplo. La discapacidad, entendida como hecho meramente individual, emplaza al sujeto en un lugar de pasividad y lo convierte, en el mejor de los casos, en objeto de asistencia. Hay que esperar hasta el siglo XXI para dar con una convención de derechos de las personas con discapacidad que nuestro país suscribió sancionando la ley 26.378 en 2008. En ese nuevo marco normativo, la discapacidad ya no se entiende como un problema individual, sino como un fenómeno social. Desde un paradigma de derechos humanos que exige que todos y todas tengan un trato igualitario, el Estado debe garantizar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos. La justicia en este paradigma no queda librada de la suerte de cada quien, sino que tiene un carácter social. Es evidente entonces que el modo en que nombramos a alguien configura el modo en que lo vemos. No es lo mismo decir discapacitado que persona con discapacidad o en situación de discapacidad, mucho menos es lo mismo decir imbécil o idiota. Estos errores no son errores entonces, son gestos políticos que dan cuenta de visiones de mundo en las que los derechos están ausentes, visiones de mundo que terminan siendo deshumanizantes y excluyentes. La filósofa alemana Hannah Arendt, que estudió mucho el problema de los derechos humanos, señalaba que no nacemos iguales, llegamos a serlo. Por eso la importancia de construir las sociales desde una perspectiva de derechos. Por el contrario, gestos como estos buscan perpetrar la desigualdad. Lo que más me sorprende, Pablo, de esto es la indolencia de los otros, ¿no? Que se han acostumbrado o legitimado estos despropósitos, ¿no? Que me parece que es más difícil de revertir que lo otro, ¿no? Porque más temprano, más tarde, Milei va a pasar como portador de un discurso de desprecio hacia los demás. Pero ¿qué va a quedar en el resto de la sociedad, ¿no? Cuando eso pase? Y bueno, lo que está en disputa es la posibilidad de construir una ciudadanía que conciba los problemas sociales, colectivos de una perspectiva de derechos, o un tipo de sociedad hiperindividualizada, atravesada por los valores del mercado, digamos, que en mi perspectiva lleva hacia procesos de deshumanización, ¿no? Porque también nos vamos constituyendo como seres humanos.
Y en ese sentido la disputa por pensar los problemas desde una perspectiva de derecho es clave. Pablo, como siempre, un placer que nos ayudes a salirnos de la lógica de navegar sobre la superficie y probar con las profundidades. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.